Hola chicos, bueno, una vez más, hoy un poco retrasado, pero el video va a estar igual a su disposición, ¿sí? Hoy vamos a hablar básicamente de los tipos de fermentos y de las masas especiales, ¿sí? Ya que esta semana vamos a trabajar con masas combinadas, masas que van a tener dos tipos de harina, masas especiales, ¿sí? Eh, en este sentido, por eso vamos a encarar el video primero hablando de los tipos de fermentos, ¿sí? Y básicamente vamos a hablar en particular de lo que es la masa madre, ¿sí? Antiguamente no se contaba con una levadura seleccionada para lograr la fermentación alcohólica como producto final, ¿sí? Por eso se hacían fermentos caseros para darle volumen a la masa, ¿sí? Estos se lograban mezclando harina y agua, ¿sí? Y dejándolos a la mezcla propiamente dicha a temperatura ambiente para que las bacterias y hongos iniciaran su proceso de fermentación, ¿sí? Actualmente esa masa madre o método polish que se llama o masa polish se realiza mezclando harina, agua y levadura. Este preparado se deja tapado y en la heladera, ¿sí? Para alimentar a la levadura, ¿sí? Se le agregará harina durante varios días, ¿sí? En este caso también, en este sentido, porque seguramente se van a cuestionar o me van a preguntar posteriormente, eh, también se puede hacer obviamente sin la levadura, ¿sí? Solamente con lo que sería harina y agua específicamente, ¿sí? Si hablamos de una esponja como tipo de fermento, actualmente este fermento ha reemplazado, ¿sí?, a la masa madre. Su función es la misma, ¿sí? Hacer que nuestros productos panificados crezcan, ¿sí? Eh, Aceleran el proceso de fermento en masas enriquecidas. Pero es de una manera mucho más sencilla que ponernos a trabajar en lo que sería una masa madre, ¿sí? Se hace en el momento en que se va a amasar, a trabajar la panificación, ¿sí? Solo se mezcla la levadura con un poco de harina, un poco de azúcar, un poco de agua, ¿sí? Y se deja hasta duplicar su volumen, ¿sí? Hasta formar una espuma, un volumen específico, y luego se incorporará a lo que es o llamamos amasijo, ¿sí? Ahora vamos a usar una palabrita que la vamos a escuchar mucho en panificación que se llama autólisis. ¿Qué es la autólisis? Es la degradación de los tejidos por sus propias enzimas. Se denomina autólisis a lo que sucede cuando se deja descansar la mezcla de harina y agua por un periodo de tiempo, ¿sí? Durante este lapso, la harina absorbe mayor cantidad de agua, ¿sí? A eso específicamente le vamos a llamar autólisis. Pasando este tiempo entre 20 y 2 horas,
se incorpora la levadura y el resto de los ingredientes. Eh, ¿Cuál es el beneficio específico de este producto? Eh, un mayor desarrollo del gluten y se reduce el tiempo de amasar. ¿Sí? Dicho esto, vamos a entrar básicamente en lo que son nuestras harinas especiales. Eh, Son infinitas, ¿sí? Tenemos muchas combinaciones, pero básicamente yo elegí la combinación de harina de trigo más avena, la harina de trigo más fécula, la harina de cebada con harina de trigo, la harina de soja con harina de trigo, la harina de centeno con harina de trigo, la harina de maíz con harina de trigo eh, y la sémola de trigo candeal específicamente con harina de trigo. A eso nosotros le llamaríamos harinas especiales, ¿sí? No a la combinación, porque nuestra harina especial es la de avena, la de cebada, la de centeno, la de mandioca, etcétera, pero la vamos a usar combinadas, ¿sí? Eh, ¿Qué es la harina de avena? Que sería la primera que nosotros vamos a mencionar. Perdón porque me tranqué. Tratemos de ser naturales, es lo que me pidieron. Si hablamos de harina de avena, la harina de avenas es rica en proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales, eh, oligoelementos. Esta palabra se las aclaro porque oligoelementos y grasas. Es una excelente fuente de energía y muy nutritiva, ¿sí? Se utiliza para hacer panes con miga de buen sabor al no contener gluten. Se debe mezclar, como les dije recién, con harina de trigo, ¿sí? Específicamente, si hablamos de la harina de cebada, las semillas de cebada eh, sin salvado son conocidas como cebada perlada, ¿sí? Y se utilizan en la preparación de sopas y guisados. Esta harina no tiene tampoco gluten. A la mezcla con harina, al mezclarla con harina de trigo, se obtiene un pan de sabor dulce y terroso, ¿sí? Siempre vamos a hablar de este tipo de combinaciones. ¿Por qué lo vamos a combinar con la harina de trigo? Porque es el único producto que nosotros vamos a tener para contener el gluten, ¿sí? Que es lo que le va a dar elasticidad, le va a dar textura, le va a dar forma, que ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Si hablamos de fécula de mandioca, es de un color blancuzco, se extrae en forma natural de la raíz de la mandioca. En panadería y pastelería la fécula de mandioca se utiliza como espesante, ¿sí? Por su capacidad para retener agua. Se la utiliza como estabilizante en la fabricación de helados. Y obviamente es muy bienvenida para los celíacos.
ya que su harina especial contiene harina de arroz, fécula o harina de mandioca, más obviamente trigo no, este, harina de arroz, fécula de mandioca, ¿sí? Y maicena, perdón, y maicena, y o maicena, ¿sí? Tenemos también la harina de soja. Esta harina de soja, perdón, es rica en calcio y vitaminas B. La podemos encontrar en forma de en forma de porotos, específicamente bien lecitina, salsas, aceites, eh, leche o harinas, ¿sí? A la soja, o sea que tenemos una diversidad de productos, pero también la encontramos en forma de harina, ¿sí? Se utiliza en panificación para lograr productos más equilibrados y con alto poder proteico, ¿sí? Tenemos la harina de centeno. Nuestra harina de centeno es una harina integral que es rica en vitamina A, fósforo y potasio. Actúa flexibilizando los vasos sanguíneos, por eso se la recomienda a personas con enfermedades vasculares. Al mezclarla con un porcentaje de harina de trigo, o sea, siempre volvemos a repetir, apuntamos a lo que es la harina de trigo, se obtiene un pan con excelente sabor, ¿sí? Aroma y con alvéolos de migas pequeños. ¿Qué son los alvéolos? Esos espacios de aire pequeños que nosotros en este caso vamos a obtener. Después hay alvéolos de tamaño más grandes, que son el aire que nosotros incorporamos al amasar, ¿sí? Ya la conocemos y hablamos de la harina de maíz. La harina de maíz aporta al organismo potasio y vitamina A, respectivamente, como habíamos hablado de la harina de centeno. Como gran parte de los cereales, carece de gluten. Una vez más, vuelvo a aclararles, no poseen gluten. Por eso debemos mezclarla con harina de trigo para elaborar panificados. Generalmente se utiliza en la cocina mexicana para elaborar bizcochos y tortillas. No es un producto que nosotros habitualmente consumimos, pero nos va a servir y nos va a dar excelente finalización de productos, ¿sí? Nosotros hicimos el pan de maíz, de harina de maíz. Y por último, ya para terminar este video, que va a ser un poquito más corto, y porque vamos a seguir hablando en la próxima clase de los amasados de este tipo de harinas y amasados en general, tenemos el trigo candeal. Es un cereal con un gluten menos elástico, ¿sí? O sea, esta sí posee un poquitito de gluten, pero más extensible que el de la harina de trigo. Obviamente nuestro mejor producto va a ser siempre la harina de trigo porque tiene mayores propiedades que el resto de las harinas. Generalmente es utilizado para elaborar fideos, pastas. Al elaborar el pan deberá mezclarse una vez más, les vuelvo a decir, con harina de trigo en una proporción no 70-30 como les suelo decir a mis alumnos, sino 50 y 50. Bueno, dicho esto, eh, tenemos muchas cosas para hablar de nuestra harina, pero específicamente quería dejarles este material para que cuando charlemos en la clase jueves y viernes estén atentos a lo que podamos concluir como información.
Dicho esto, me despido. Nos vemos el jueves. Saludos.